Ok, entonces vamos a trabajar con el siguiente problema que tenemos ya en pantalla y es precisamente un problema en el que vamos a trabajar con triángulos. Bueno, este problema nos dice lo primero. Un ingeniero topógrafo, es decir, uno de estas personas que andan por la calle con esas que parecen como cámaras fotográficas, pero que no son cámaras, sino que lo que se encargan es de medir la diferencia que hay en los terrenos, nos dice que se le olvidó llevar su equipo de medición, pero desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de él respecto a los otros edificios, que son 180 metros y 210 metros, respectivamente. También sabe que el ángulo formado por los dos edificios a su posición actual es de 39.4. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Entonces, vamos a dibujar a nuestro topógrafo, que es esta personita que está aquí, y vamos a dibujarle por acá su equipito, ¿sale? Entonces, pero bueno, este equipo que debería de tener no lo lleva con él porque se lo olvidó, entonces le vamos a poner que no lo tiene disponible, ¿sale? Ahora, respecto a él, nos está diciendo que hay dos edificios, uno por acá y el otro edificio está por acá, ¿sale? Entonces, estos edificios que están frente a él, nos está diciendo el problema que se encuentran a una distancia. Nos dice el ingeniero se encuentra en el punto A, él está aquí, y después del punto A al punto B son las siguientes. Tiene 180 hacia acá y 210 hacia acá. Entonces, 180 metros y 210 metros. Y finalmente nos dice que desde donde él está hay un ángulo de 39.4 grados. ¿Sale? Y nos están pidiendo que calculemos la distancia X que hay entre estos dos edificios. Entonces, básicamente, si se fijan, lo que tenemos aquí es precisamente donde podemos aplicar nuestra ley de cosenos. ¿Por qué? Porque se cumple la parte que nos dice que lado, ángulo, lado. ¿Sale? Y tenemos que este individuo se encuentra en el punto A. El punto A es este, por lo tanto, este va a ser su lado A, y después cualquiera de nuestros dos edificios puede ser B y cualquiera puede ser C. Entonces vamos a decir que este es el edificio B y este es el edificio C. Por lo tanto, este va a ser el lado C y este va a ser el lado B. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula, ¿sale? Recordemos que nuestra fórmula es muy parecida a Pitágoras y la vamos a escribir aquí. En este caso, nuestro lado A, perdón, va a ser A cuadrada es igual a la suma de B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B, C, por el coseno del ángulo A. ¿Sale? Y prácticamente tenemos todos los datos para poderlo resolver. Entonces vamos a resolverlo con otro color. Vamos a poner aquí que A cuadrada es igual a B al cuadrado, que en este caso nuestra B al cuadrado mide 210, más el ángulo C, que en este caso nuestro C mide 180 al cuadrado, menos 2 veces el valor de B y de C. Entonces sería aquí 210 por 180. ¿Sale? Todo esto que multiplica al coseno de nuestro ángulo A, que es de 39.4. Entonces vamos resolviendo. Nuestra A cuadrada va a ser igual a 210 al cuadrado, y esto nos va a dar 44.100, 44.100 más 180 al cuadrado. 180 al cuadrado nos va a dar 32.400. Entonces aquí ponemos 32.400. Menos 2 por 210 por 180. Entonces 2 por 210 por 180 nos va a dar 75.600. Que esto multiplica al coseno de 39.4. Entonces aquí lo ponemos coseno de 39.4. ¿Sale? Ahora, únicamente hacemos las sumas correspondientes. Nuestra A cuadrada es igual a 44.100 más 32.400. Esto nos va a dar un total de 76.500 menos 75.500 por el coseno de 39. Aquí lo ponemos 75.600 por coseno de 39.4.
y nos va a dar 58.418. ¿Sale? Hacemos la resta correspondiente y esto nos va a dar 76.500 menos 58.410, 18, nos va a dar un total de 18.082. Le sacamos raíz a esto para calcular la distancia final, la raíz de 18.082, y nos va a dar un valor de 134.46. 134.46, ¿sale? Entonces, este 134.46 es la distancia que hay entre los dos edificios, ¿sale? ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Vale. Entonces, pues ya se dieron cuenta, o sea, ya realmente ya está más sencillo, únicamente lo que nos dieron es el problema y hay que saber plantearlo, ¿sale? Hay que saber hacer el planteamiento de los datos que tenemos y en qué dirección van. Entonces vamos a resolver otros dos muy parecidos y ya para estar cerrando lo que son las leyes de senos y cosenos, ¿sale? Y ya la siguiente semana ya pasamos a otra cosa, porque ya vi que Karen ya se está durmiendo y se está rostizando también. Vale. Entonces voy a cambiar de problema, voy a cambiar de página para que podamos resolver el siguiente ejercicio, ¿sale? Ok. Tenemos el siguiente ejercicio, que es muy sencillo en realidad. Nos está diciendo que la distancia entre dos puntos A y B es de 20 kilómetros. Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son de 58.20 y 67.32. ¿A qué altura se encuentran? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo prácticamente este ejercicio? Este ejercicio nos está diciendo que tenemos un globo aerostático, ¿sale? Y que los ángulos con respecto a este globo son de 58 y de 67. ¿A qué altura se encuentra nuestro globo del suelo? Entonces vamos a calcularlo de la siguiente manera. Para empezar nos están pidiendo, o nos están indicando, mejor dicho, que la distancia entre dos puntos A y B es de 20 kilómetros. Entonces vamos a tener una línea donde tenemos el punto A y el punto B. Y entre estos dos hay 20 kilómetros de distancia, ¿sale? Después nos está diciendo que los ángulos de elevación de un globo. Entonces prácticamente tenemos aquí un globo que está flotando y vamos a dibujarlo por acá. Es un globo aerostático. Ponemos sus cuerditas para distinguirlo. Está ahí flotando. Y que se encuentra flotando, además de eso, tenemos otro dato que nos está indicando que estos ángulos, o mejor dicho, estos puntos están formando dos ángulos. Estos dos ángulos son de 58.20 y de 67.32. ¿Sale? Y nos están diciendo, nos están preguntando que a qué altura está flotando nuestro globo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues primero vamos a calcular precisamente la medida o la distancia que hay entre estos dos puntos y el globo, ¿sale? Y posteriormente vamos a calcular la altura de nuestro triángulo. Entonces vamos a calcular primero el ángulo que nos falta. Recordemos que todos nuestros ángulos deben de medir en total 180 grados, ¿sale? Entonces tenemos el ángulo A y el ángulo B y sabemos que deben de medir entre los tres 180 menos el ángulo A que mide 58.2 menos el ángulo B que mide 67.32. Entonces la diferencia entre estos ángulos nos va a dar la medida del ángulo de arriba, que es el ángulo que está formando con respecto al globo. Entonces 180 menos 58.2 menos 67.3 nos va a dar un total de 54.48. Este 54.48 corresponde al ángulo C, ¿sale? Que es este de acá arriba. Entonces 54.48. Ya tenemos la medida de nuestros tres ángulos. Ahora tenemos únicamente un lado. ¿Cuál es ese lado que nosotros conocemos? Es este de acá, que mide 20 kilómetros, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que podemos hacer para calcular
el dato que tenemos aquí. De entrada, acuérdense que tenemos la ley de los cosenos y que nuestra ley de cosenos nos indica que debemos de tener lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. En este caso, únicamente tenemos 3 ángulos y tenemos la medida de un lado. Es decir, nos falta conocer la medida de los otros 2 lados, porque no podemos aplicar la primera alternativa, que sería esta. Luego, para la siguiente nos pide lado, ángulo, lado. Y se fijan, únicamente tenemos la medida de los ángulos. Entonces tampoco tenemos la medida de los lados, por lo tanto tampoco podemos aplicar esta. ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Alguna sugerencia? Con la ley del seno. Podemos utilizar la ley del seno, ¿sale? Entonces, ¿cuál era o cómo funciona la ley del seno? ¿Se acuerdan? Para que no se les olvide. ¿Cómo la aplicamos, Paola? Ya vi tu cara de que sí te acuerdas. ¿Cómo funciona la ley del seno? Lo acabamos de ver. Con una pareja y uno extra. O sea, con una pareja de un ángulo y un lado y uno que sea extra. Exactamente, ¿sale? Acuérdense que para poder aplicar la ley del seno debemos de tener una pareja que sea ángulo y su lado y un dato adicional. En este caso, tenemos una pareja que es el ángulo C junto con el lado C. Y finalmente tenemos un dato adicional que es el ángulo A y el ángulo B, ¿sale? Cualquiera de los dos nos puede servir. Entonces, en este caso, vamos a terminar de nombrar los lados dentro de nuestro triangulito que se está formando aquí. Si tenemos el ángulo C, este va a ser el lado C, ¿sale? Después para B, vamos a tener B acá y A de este lado. Entonces podemos trabajar ya sea con A o con B, pero sí tenemos que utilizar nuestro lado C. Entonces vamos a poner aquí la fórmula a modo de recordatorio. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, que es igual a C sobre el seno de C. ¿Sale? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Pues en este caso tenemos nuestro seno de C y tenemos, por ejemplo, el ángulo B y podemos calcular el lado B y después posteriormente podemos calcular el A. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar primero con esto que tenemos aquí. Vamos a escribir entonces, lo voy a reordenar. C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. ¿Sale? En este caso, pues ya tenemos C y C. Nos faltaría encontrar el lado B. Entonces hay que despejar nuestra B. Por lo tanto, B va a ser igual a C sobre el seno de C. Esto va a multiplicar, en este caso que estaba dividiendo el seno de B, al seno de B. ¿Sale? Y ahora sustituimos únicamente en nuestra ecuación. Bueno, en esta fórmula. Entonces, B sería igual a C, que en este caso nos están diciendo que mide 20 kilómetros, que va a dividir al seno de C. El seno de C, en este caso, mide 54.48. Y esto va a multiplicar al seno de B, que en este caso nuestro lado B mide 67.32. ¿Sale? Entonces vamos a resolverlo para ver cuánto nos da la medida del lado B. Entonces, sería 20 sobre el seno de 54.48 que multiplica al seno de 67.32. Y esto nos va a dar que B mide 22.67. ¿Saben? Y esto es kilómetros. Entonces, con esto ya tenemos nuestro lado B. Tenemos ya dos lados, el lado C y el lado B. ¿Sale? Nos falta calcular entonces el lado A y después, por Pitágoras, podemos calcular la altura a la que se encuentra el globo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Paola, ¿ya te acordaste? ¿Más o menos? Ok. Entonces, vamos a hacer uso de la tercera fórmula, de la tercera sección, para que no se les olvide. En este caso nos falta calcular el lado A. Entonces, nuestro lado A divide al seno de A. Y esto es igual, lo podemos calcular ya sea con B o con C, porque ya tenemos cualquiera de las dos parejas. Vamos a calcularlo con C para seguir sobre la misma línea. C sobre el seno de C.
Entonces, como queremos calcular el lado que nos falta, que en este caso es el lado A, vamos a separar o a despejar A. A va a ser igual a C sobre el seno de C, que multiplica al seno de A. Entonces, A va a ser igual a C, que en este caso dijimos que medía, perdón, 20 kilómetros sobre el seno, que en este caso de C, dijimos que medía 54.48, y va a multiplicar a nuestro seno de A. El seno de A, que en este caso mide 58.2. Entonces, ahí está, para que se vea un poquito mejor. Ustedes hagan lo más ordenado, porque el mío está bastante chueco. Entonces va 20 entre el seno de 54.48, que multiplica al seno de 58.2. Esto nos va a dar una medida de 20.88, ¿sale? Lo voy a escribir aquí arriba. Lo voy a escribir con, bueno, sí, con este mismo color, pero ahorita lo subrayo. Entonces, este es mi resultado, 20.88 kilómetros. Déjenlo subrayo para que quede distinguido. Ahí está, ¿sale? Este es nuestro resultado, 20.88. Ya con esto tenemos los tres lados de nuestro triángulo, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos la altura a la que se encuentra el globo flotando, que nos está diciendo a qué altura del suelo se encuentra el globo. Entonces, vamos a ponerlo en otra página. Vamos a escribir entonces nuestro triangulito, lo vamos a dibujar acá. Entonces se forma este triángulo, donde en la parte de arriba está el globo, en la parte de abajo hay 20 kilómetros de distancia. Luego, el lado B, quedamos que medía 22.67, entonces lo ponemos aquí 22.67. Y finalmente el último lado, que quedamos que medía 20.88, ¿sale? Entonces vamos a poner acá 20.88. Listo, con esto ya tenemos prácticamente nuestros tres lados del triángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como queremos saber la altura a la que efectivamente se encuentra flotando este globo, lo que vamos a hacer es precisamente un pequeño cálculo. Entonces vamos a ponernos aquí como referencia donde está nuestro globo. Nuestro globo está aquí, con su canastita que está flotando. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, ya ustedes lo dibujan de mejor manera. Entonces, vamos a calcular precisamente la altura. Por lo tanto, tenemos que partir nuestro triángulo en dos. Entonces, quedamos que para poder calcular la altura íbamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Y quedamos que el teorema de Pitágoras era igual a c cuadrada, que es igual a cuadrada, más b cuadrada, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos eso, tenemos que encontrar precisamente los datos. Nuestra c cuadrada va a ser esta, nuestra a cuadrada o nuestra b cuadrada va a ser la mitad de esto, es decir, un 10, ¿vale? Entonces, como c cuadrada ya la tenemos, nos falta calcular precisamente el lado A, que es este de aquí, el que está en moradito. Bueno, este de aquí. Va a ser el lado que vamos a calcular, que va a ser nuestro lado A. Entonces vamos a escribir aquí vamos a reescribirla, la fórmula sería A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Sale? Entonces, A cuadrada es igual a C al cuadrado, que en este caso mide 22.67 al cuadrado, menos nuestra B cuadrada. Nada más que acuérdense que aquí todo esto son 20 kilómetros. Entonces, únicamente debemos de tomar la mitad, que son 10 kilómetros. Estos 10 kilómetros son los que vamos a elevar ahora al cuadrado. Entonces, le ponemos aquí por 10 al cuadrado, ¿sale? Entonces, a cuadrada va a ser igual a 22.67 al cuadrado. Permítanme un segundo.
Listo. Perdón, es que me estaba quedando sin batería. Entonces, 22.67 al cuadrado. 22.67 al cuadrado nos va a dar un total de 513.92. Menos 10 al cuadrado, que en este caso sería fácil 100. Entonces 10 al cuadrado son 100. Por lo tanto, a cuadrada va a ser igual a 413.92. Le sacamos raíz a esta a, perdón, a este 13, 413.92. Entonces, raíz de 413.92 y nos va a dar una altura o un valor de 20.34. ¿Sale? Ahí está. Entonces, esta es la altura a la que se encuentra el globo que nos está planteando el problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? No. Vale. Entonces, con esto queda resuelto ya el segundo problema. ¿Sale?